Qué gusto saludarlos en Comunicando Psicología. Estamos aquí con toda la alegría, con buena energía, con toda la intención de llevarles un espacio de salud mental que sea de provecho para todos. Hoy tenemos la fortuna de compartir este espacio con Astrid María Gómez Sora. Con Astrid tuvimos un programa hace unos días donde estuvimos hablando de la violencia intrafamiliar y el manejo de emociones, y les habíamos prometido una segunda parte, por decirlo así, en donde vamos a enfocarnos mucho en el tema emocional que conlleva todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Así que primero vamos a saludarla, darle la bienvenida y agradecerle por acompañarnos. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, Sandra. Feliz nuevamente de compartir este espacio con ustedes, creyendo que sin lugar a dudas contribuirá de manera muy positiva a estos programas a la comunidad. Y esa es la intención, y qué rico de verdad contar nuevamente con tu presencia aquí, Astrid, sobre todo porque estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Nos acercamos un poco a los tipos de violencia que existen y destacábamos, obviamente es un delito, pero que hay un componente emocional presente en ese tipo de conducta. Entonces, como en este espacio nos gusta aprender y sobre todo resolver esas situaciones, es como decir, hay un camino en el que podemos ir sembrando a través de conocernos, a través de toda esa emocionalidad, y cómo, porque desde tu profesión, obviamente, tú nos puedes dar como ampliarnos un poco el compás, por decirlo así, para llegar a encontrar soluciones. Eres abogada, eres psicóloga, entonces, ¿qué tal si nos enfocamos en ese factor emocional? Hacemos un pequeño recuento de lo que es la violencia intrafamiliar, cómo el tema emocional incide, y nos vamos a las soluciones. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Entonces recordemos que la violencia intrafamiliar, por ser un comportamiento, pues está regulado por el Código Penal en el artículo 229, y de allí consagra de que quien ejerce un maltrato a algún miembro del núcleo familiar, pues incurre en una pena de prisión. Ampliado entonces este concepto de núcleo familiar, es no solamente las personas pues que vivan bajo un mismo techo, sino que también se amplía en el entendido de que también se genera violencia cuando las parejas no viven juntas, pero tienen hijos en común, ya sea que hayan vivido anteriormente o que nunca hayan vivido, pero que tienen un hijo en común. Correcto. Entonces, sabemos que la violencia intrafamiliar es un tema que puede afectar tanto física como psicológicamente la vida de una persona. Afecta la autoestima, porque esa persona no se siente valiosa. Claro, te están maltratando, te están achacando, te están poniendo como pequeño frente a situaciones complejas, y ocurre que hay quien no sabe resolverlo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí la autoestima sale muy aporreada. ¿Qué podemos decir? ¿Qué consecuencias puede traer la violencia intrafamiliar en una persona? Y luego, pues, ¿cómo darle herramientas a las personas que nos ven que estén viviendo una situación similar? Pues la verdad, Sandro, es que el daño más grave es el daño psicológico. ¿Por qué? El daño físico, digamos que dentro de la violencia una fractura de la nariz. Pues el médico simplemente entra y te sana la nariz, te la organiza y parte sin novedad. Ya quedamos listos. Pero cuando hay una afectación de índole psicológica, que es una de las consecuencias más importantes y más difíciles de sanar, entonces aquí encontramos víctimas, hombres y mujeres, donde generan unas huellas que se arraigan y que necesariamente considero deben de ser tratadas a través de terapias psicológicas para poder resarcir y poder nuevamente restablecer su vida. Correcto. Dijimos en el programa anterior, haciendo referencia a la violencia psicológica, que íbamos a ahondar también un poquito ahí. ¿Qué te parece si, claro, ya sabemos que, y lo decías, una persona llega y denuncia un maltrato físico, llega con el ojo morado, evidentemente, cuando hay una violación, pues se hace un examen médico que apunta a confirmar que efectivamente hubo un abuso, ciertas cosas. Pero con la violencia psicológica ahondemos ahí, ¿cierto? Cómo la persona
que lo está padeciendo, primero identifica que está siendo sometida a violencia psicológica, porque también pasa que se justifica. Entonces, como que él es así, es que, ¿cierto? Como que no nos damos cuenta de que hay una violencia. Y luego, cómo se maneja en el entorno para que de verdad pueda una persona denunciar por este tipo de violencia. Sí, mira, Sandra, yo creería que la principal alerta de saber que yo estoy siendo violentada psicológicamente es el cambio comportamental. Entonces, cuando empiezan a generarse en mí algunos cambios como retraimiento, como pérdida de la alegría, me ha ido de mis amistades, desapetencia, inapetito, son síntomas que pueden generar alerta de que esa violencia o ese comportamiento del otro está generando en mí una violencia que me está afectando y que no necesariamente pues es el golpe. Entonces, inclusive, por ejemplo, cuando hay un abuso en menores de edad, ya sabemos, hay unos síntomas en el niño, cambian el comportamiento, se empieza a orinar, empieza con pesadillas, igual pasa con la violencia intrafamiliar. Entonces, las víctimas, hombres o mujeres, empiezan a tener estas dificultades, problemas de sueño, dificultad para relacionarse nuevamente con el otro. Esas son voces de alerta y síntomas de que pueden ser víctimas de una violencia psicológica. Muy bien, siempre se nos ha dicho, sobre todo en el tema de la salud mental, que a veces hay tanto estigma frente a consultar con el psicólogo cuando tenemos una situación, o incluso ir al psiquiatra, porque efectivamente tenemos una patología que requiere un tratamiento médico en el que hay que tomar medicinas, y eso lo hace el psiquiatra. El psicólogo acompaña en esos procesos a través de la psicoterapia, pero se nos ha dicho que hay que buscar ayuda cuando la necesitamos, pero tiene que partir de la persona. O sea, no sirve que yo te diga, Astrid, yo creo que tú debes tomar una terapia psicológica y vamos a ir como yo llevarte a la fuerza. No, debe ser tú. En un caso particular de violencia intrafamiliar, cuando la persona está justificando el comportamiento de su pareja o de su papá, porque puede ser también, que lo decíamos en el programa pasado, la violencia intrafamiliar está no solamente en la pareja. Cuando estamos justificando ese comportamiento del otro y le restamos, y efectivamente hay algo latente ahí que necesita y requiere atención, ¿cómo ayudar a esa persona para que tome la decisión de ir a una terapia, de como despertar y empezar a autovalorarse? Porque ahorita vamos a hablar también de los autos tan importantes en todo este tema, para que salga adelante y pues pueda mejorar y salir del bucle en el que está. Bueno, sí, pues sin lugar a dudas, Sandra, mirando el proceso penal como tal, para poderse acreditar realmente que existe un delito de violencia intrafamiliar, pues lo más importante es la víctima, ¿cierto? Sin embargo, hay que dejar claro de que estas investigaciones no solamente se tienen que iniciar por una denuncia de la víctima. Este tipo de procesos también se inician por denuncias que pueden hacer llegar a la fiscalía, ya sea un vecino, ya sea un portero, ya sea un hijo, ya sea alguien que ponga en conocimiento de este delito, porque es un delito de carácter oficioso. Ahora bien, mire, la víctima sí se convierte en un aspecto fundamental para el proceso penal, pero entonces, ¿cómo hacer que una víctima dé ese paso? ¿Cierto? ¿Cómo hacer que una víctima dé este paso? Entonces, yo pienso que más allá de decirle que necesita una terapia, de la mamá estar ahí o la hermana o el hermano estar diciéndole, mire, vaya al psicólogo, vaya al psicólogo para que se dé cuenta, es como empezar a reforzar más allá de ese aconsejamiento, es
darle como más herramientas de crecimiento de su propio ser para que ella coja o él coja las fuerzas suficientes y poder dar este paso. Sí, definitivamente yo creo que esas herramientas de las que hablas, esas habilidades para la vida que tenemos que desarrollar los seres humanos son fundamentales para poder movernos en un entorno sano y feliz. Hablábamos de los auto. ¿Qué tal si entramos ahí? Tenemos que trabajar como seres humanos en nosotros mismos porque nadie se conoce mejor a sí mismo que uno mismo y aprender a identificar esas situaciones complejas. Entonces, el autoconocimiento. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo yo puedo empezar a negociar con el otro, a saber hasta dónde tiene que llegar, dónde están los límites? Porque igual en las relaciones de pareja siempre hay unos acuerdos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento estamos pasando ya a que esto sea algo violento? ¿Cierto? ¿Cómo podemos explicarle aquí a la gente que se autoconozca y vaya trabajando en esa línea? Claro, entonces mira Sandra, desde la perspectiva de las víctimas, mirando pues el delito de violencia intrafamiliar desde la perspectiva de las víctimas, sin lugar a dudas en ellas existe o en ellos existe un problema de autoesquemas, tal como lo venías diciendo. En estos autoesquemas, que es como la habilidad que yo tengo o cómo pienso frente a determinada situación, es lo que me conlleva muchas veces a hacer conductas pasivas u omisivas inclusive. Entonces, pongamos un ejemplo, Sandra, que creo que en el anterior programa lo habíamos hablado. Si yo dependo económicamente de esta persona, entonces me da miedo dejarlo o dejarla porque yo no sé cómo subsistir. Aquí viene entonces el concepto que esta persona tiene de la autoeficacia. ¿Cómo se considera ella de eficaz de poderse valer por sí misma y sacar adelante, por ejemplo, sus hijos? Entonces, cuando ellas tienen este autoesquema que no le funciona de manera adecuada porque considero de que realmente yo no me siento capaz, ni soy capaz de hacer ningún trabajo, ni soy capaz de salir adelante, pues va a ser una justificación interna e inconsciente de permanecer allí siendo víctima de violencia intrafamiliar o recibiendo esos tipos de violencia. No vamos muy lejos. Por ejemplo, las personas que de pronto somos más gorditas o que no somos de pronto como tan bonitas, entonces viene un tema Nada que ver. Entonces sí, viene un tema de la autoimagen. Entonces, ¿qué pasa con esa autoimagen? Pienso de manera inconsciente de que el único hombre que me quiere así como soy es él. Que tengo. El que me maltrata. Entonces yo no lo puedo dejar porque si lo dejo no voy a encontrar ningún otro hombre que me acepte así gordito y no tan agradable. Entonces eso ata a que yo permanezca y quede ahí sometida siendo víctima de violencia intrafamiliar. Entonces aquí vienen todos esos autoesquemas, lo mismo la autoimagen, ¿cierto? Entonces, si por cualquier razón, no sé, me falta un seno, entonces no, es que como él es el único que sabe que me falta el seno, entonces yo me quedo mejor al lado de él porque como otra persona me va a ver así, se ve afectada su autoimagen y por consiguiente hace que permanezca en esos ciclos de violencia, porque es que generalmente no es uno, sino que se convierten de manera reiterativa en el tiempo y lo seguimos permitiendo. Con una ilusión que va a cambiar. Que va a cambiar. Y nadie puede cambiar al otro, eso está más que confirmado. Te acepto el ejemplo porque es ejemplo, ¿de acuerdo? Frente a situaciones en las que de pronto no nos sentimos tan bonitas, o es que tenemos unos kilos de más, o la persona que ha pasado por un proceso de una mastectomía y se encuentra en un escenario como estos. Vamos a hacer una pausa, Astrid, y ya regresamos para seguir tratando estrategias y habilidades para enfrentar el tema de la violencia intrafamiliar, que es el que traemos hoy.
Para la Fuerza Aérea Colombiana es un orgullo ser la pionera en este campo entre todas las fuerzas militares y de policía de Colombia. Somos los primeros que hemos entrado en este gran proyecto del gobierno nacional, del cual nosotros ya veníamos trabajando aproximadamente hace 10 años y en este proceso con EPM aproximadamente 2 años, en el cual EPM nos brindó la mejor alternativa entre varias empresas entre el estudio de mercado, tanto económico y técnico, para poder desplazarse a todas nuestras unidades militares e instalar este sistema de energía solar. Y con el proyecto que tenemos de seguir con las otras unidades y el gran proyecto en el Bichá, donde no hay ningún tipo de interconexión. Magia, deporte, cultura, aventura. Del 19 al 23 de julio, Urabá vivirá una fiesta única, un espectacular carnaval de vida en torno a la diversidad e identidades, el turismo, la gastronomía, la no violencia, la vida, la alegría y el valor deportivo que quedará por siempre en nuestra mente y corazón como el carnaval de vida más grande de la historia en el departamento. Toda la información en www.antioquia.gov.co. Unidos, Gobernación de Antioquia. Somos un grupo de expedicionarios que recorreremos los 3 ríos más importantes de Antioquia: Río Atrato, Cauca y Magdalena. En un viaje en búsqueda de acciones, ideas y proyectos que nos ayudan a enfrentar la emergencia climática. Del 15 de julio al 3 de agosto, con la expedición Antioquia, llegaremos a Vigía del Fuerte, Turbo, Caucasia, Nechí, Puerto Berrío y Puerto Nare. Habrá encuentros, foros, jornadas ambientales y más actividades. Sigue el recorrido de la expedición Antioquia 2023 por las redes de la Gobernación de Antioquia y por Teleantioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia. Seguimos acompañándolos en Comunicando Psicología con un tema interesante: violencia intrafamiliar y el manejo de emociones. Hoy con la psicóloga, abogada, docente Astrid Gómez. Y pues hablábamos hace un momento acerca de todos esos autos que hay en la vida de los seres humanos, el autoconocimiento, la autoeficacia, la autoimagen, todo esto que nos lleva a conocernos y que finalmente permite que saquemos como nuestros valores, lo que podemos destacar de nosotros mismos. Y lo comentábamos en el corte y quiero que lo digas aquí, Astrid, porque yo te hacía una pregunta frente a cómo invitar a alguien que está sufriendo una situación como estas a que se ponga en un tratamiento psicológico, a que busque ayuda, pero tú me decías, más allá de eso, porque tiene que ser una decisión personal, yo estoy tan incómoda y no soy capaz con esa situación que voy a buscar ayuda. No todo el mundo está ahí, en ese nivel, en el abrirse de esa forma a una tercera persona que ni conoce, y decías, más bien buscar o hacerle caer en cuenta para que es buena esa persona. Entonces, dilo tú, sí, ¿cómo sería? Y efectivamente es esto, como en las víctimas, insisto, hombres y mujeres, y perdóneme que sea tan reiterada, pero es que siempre tenemos un enfoque que la víctima siempre es la mujer y no es así. Entonces, es más allá de poderles aconsejar, de poderles decir, vea, vayan donde el psicólogo, mire, usted necesita terapia, mire, déjelo, mire esto, mire aquello. Mirar entonces más cómo reforzar esos autos que acabamos de ver ahorita. Y no necesariamente ni se está hablando del tema de la violencia, ni se le está recordando a nuestra amiga, nuestro hermano, que está siendo víctima de violencia, sino que entrar a reforzar esos autos. Ejemplo, si de pronto lo que le impide a ella liberarse de esas conductas agresivas es el temor porque considera que su autoeficiencia es baja, que ella no es capaz de hacer nada, de que quién la va a emplear si tiene 40 años, que eso es imposible, que ella nunca estudió por quedarse cuidando a los niños, es más acercarnos a ellos y empezarle a resaltar cosas que puede hacer. O sea, para generar ingresos. Hacerle caer en cuenta de que ella sí es capaz y sí es eficaz. Por ejemplo,
Oíste, venga, los postres que vos haces, pongámonos a vender postres. Y mire que le va generando a ella, ¿cierto? Bueno, tú que sabes coser, entonces, ¿por qué no empiezas? Hagamos pijamas. O mire, no sé, bisutería, algo por el estilo, donde ella solita empiece a introyectar su capacidad de autogestión. Claro. De no estar dependiendo de pronto del otro. Es descubrir también los dones que cada uno tiene, porque además los tenemos, y a veces están ahí dormidos o no hemos descubierto cuáles son, pues lo que decía Astrid es muy, muy acertado. Ese entorno familiar que conoce a esa persona, que sabe su valía, y a veces no la vemos. También descubrirla, porque ese discurso de déjalo, es que te hace daño, es que no te conviene, es como los consejos no pedidos. Claro que, ¿por qué me estás diciendo que haga esto o aquello si yo no te he dicho ni siquiera que estoy mal en mi relación? Así sea una cosa que sea evidente, que se está viendo, pero ella no te está pidiendo ningún consejo, más bien potenciar esas habilidades, esas cosas que sabía hacer, y quizá también en esa conversación que le estamos vendiendo al otro o dándole al otro, descubra para qué es bueno. Claro, si de pronto el problema es de autoimagen, entonces vení, conversemos y qué te parece si vamos a trotar hoy. Exacto. Bueno, no sé, como más que estar recordándole eso, porque es que eso también trae unas conductas posteriores de quien se atribuye pues el hecho de aconsejar, después empieza a recriminar y empiezas a decirle, yo a usted no le vuelvo a decir nada, yo ya estoy cansada de estarle diciendo a usted que lo deje. Sí, casi que se convierte en un reproche también. Ella está viviendo una situación dura y compleja, porque ya tiene bastante, como para que luego llegue una persona allegada y le esté también diciendo, no, como que contigo no hay remedio, no hay solución. Entonces, como que siga su vida y a ver qué va a pasar también, es abandonar a la persona cuando no tiene las habilidades de las que estamos hablando. Entonces, ayudémosle a esa persona. El tema del entorno familiar, de esa red de apoyo que es tan importante y siempre la recalcamos en estos programas, porque no somos seres individuales independientes, o sea, sí, somos autónomos y podemos hacer muchas cosas solos, pero nos movemos en el mundo relacionándonos con el otro. Entonces, qué tan importante también es construir esa red de apoyo, no aislarse, porque una persona que está sufriendo una situación de estas puede tener esa tendencia y le puede generar más sufrimiento. Sí, Penny, las redes de apoyo es fundamental en todo. En todo. En todo. ¿Por qué? Porque nos va a acompañar y va a hacer como ese desfogue que nosotros tenemos en determinado momento ante una situación específica. Entonces, está bien la red de apoyo en estos temas de violencia intrafamiliar. Ahora bien, lo que pasa es que mirándolo desde la perspectiva de las víctimas, entonces la red de apoyo puede ser positiva, que eso es lo que se espera, pero también negativa, por lo que veníamos hablando, Sandra, ¿cierto? Entonces, si mi red de apoyo, por decir algo, es mi mamá y mi hermana, y ellas son las que me echan más cantaleta del por qué no lo dejo, por qué sigo, o mire que la van a matar, o miren que una cosa y que la otra, pues ya no se sigue, pues ya no es ninguna red de apoyo, sino que se hace, mejor dicho, acción con daño. Entonces ahí el tema también familiar, porque este programa está enfocado en general a todos, a quien yo siempre digo, qué rico que esto le llegue a la persona que corresponda y que llegue este mensaje, sea un familiar, sea la persona, por ejemplo, en este caso que esté sufriendo la situación y encuentre pues alguna respuesta, alguna ayuda. Siempre se puede alzar la mano, buscar ayuda, para eso tenemos los especialistas que traemos aquí, porque pues ellos también están dispuestos a atender en un momento dado. Vámonos más atrás, Astrid, de pronto entonces también es importante aquí la crianza, irnos al niño, al adolescente, una persona que nos esté viendo, que esté educando a un pequeño en valores, también y si está siendo víctima de una situación de estas, es como pensar que está aprendiendo mi hijo a través del ejemplo, ¿cierto? También es importante hacer esa reflexión. Supremamente importante, Sandra, tú lo has dicho, o sea, es que nosotros llegamos limpios a este mundo, nosotros no sabemos nada cuando nacemos, nosotros empezamos un proceso de aprendizaje y ¿de quién aprendemos?
pues de las personas que están al lado de nosotros. De nuestros cuidadores. Exactamente, entonces de ellos aprendemos cómo comportarnos, cómo pensamos, cómo manejamos las emociones y así vamos creciendo. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Entonces, claro, si de niños empezamos a vivir en esos ambientes hostiles, pues muy probablemente de adulto, pues consideramos de que esa conducta es normal y la asumimos como tal. Okay. Pero vuelvo e insisto, Sandra, aquí el tema básico de la violencia intrafamiliar es la salud mental, mirado desde el punto de vista de víctimas como desde el punto de vista de victimarios. Todo es salud mental. Todo es salud mental y a eso queremos enfocar, porque claro, vamos al médico cuando nos duele alguna parte del cuerpo, o cuando nos hicimos unas analíticas de sangre y entonces salió que teníamos alto el colesterol y tenemos que ir a que nos den una pastillita para esto, ¿cierto? O nos mandaron a hacer ejercicio para bajar el colesterol, en fin. Y eso está normalizado, pero parece que en la salud mental no funciona. O sea, como que es que estoy triste, estoy decaído, no sé si de pronto estoy teniendo cierta sintomatología de una depresión, o estoy muy ansioso, siempre estoy buscando un café o muy acelerado. No es que ese tipo de conductas siempre desemboquen en un trastorno o en una conducta adictiva, no estoy diciendo eso, pero eso es como aprender a conocernos, volviendo al tema del autoconocimiento, y cómo partiendo de ahí podemos identificar y en un momento dado rendirnos y decir, claro, pues es que la salud mental también es importante. Mira, Sandra, yo con mis alumnos hago un ejercicio. Mis alumnos son de varias facultades. Universitarios. Universitarios, ¿cierto? Allí Doy fe. Estudiantes de psicología, hay estudiantes de derecho, hay estudiantes de comunicación social, hay matemáticos, etc. Siempre les hago este ejercicio. Les empiezo a preguntar, ¿tú cuánto gastas en la peluquería? Y me dan un aproximado. A otro le digo, ¿tú cuánto gastas en el gimnasio? Me dan un aproximado. ¿Cuánto gastas tú en comida? Me dan un aproximado. Y cuando les pregunto, ¿cuánto gastan en su salud mental? Les pregunto, ¿cuánto gastan en su salud mental? Buena reflexión. Así es. Y la respuesta es poco o nada. Poco o nada. Entonces, importante. Y ahí está también la invitación. Sobre todo en el momento en que tengamos problemas y dificultades, pues hay que afrontarlos y saber que hay salida, siempre hay salida y hay soluciones. Entonces, para que recapitulemos, y vamos a hacer como un resumen ya, a manera de conclusión, con el tema de violencia intrafamiliar y el manejo de emociones, me gustaría que hiciéramos eso, un breve resumen y lleguemos a las soluciones y recomendaciones. ¿Te parece? De acuerdo, Sandra. Entonces, lo importante es tener claro que más allá de la violencia intrafamiliar ser un delito, hay un problema que subyace debajo de esto, que es un tema de salud mental, donde todos podemos estar abocados a un tipo de comportamiento agresivo. Pero entonces, ¿qué pasa? La invitación, sin lugar a duda, es que nos automonitoreemos, que estemos conscientes de nuestras respuestas emocionales y que podamos pedir ayuda en el momento adecuado o acudir donde un especialista pues a que nos ayude a mejorar este tipo de comportamiento. En este tipo de violencia, en estos delitos de violencia intrafamiliar, Sandra, lo miramos desde dos perspectivas, tanto en el análisis de las víctimas como en tema de sus autoesquemas, como en el punto de vista de victimarios, que es en el punto del control emocional. Entonces, autoconocernos, automonitorearnos, autorregularnos en nuestras respuestas, pues en esto se convierte fundamental para inclusive poder tener respuestas adecuadas. Ahora bien, es normal tener rabias. Claro. ¿Por qué? Porque esas son emociones primarias, innatas en el ser humano. El rollo es cuando ya empezamos a procesar esas emociones, que las hagamos pues de manera adecuada. Además son adaptativas, esas emociones primarias que tú describes, cuando tenemos rabia por algo, una tristeza, una alegría, miedo. Claro, incluso el miedo nos enfrenta a situaciones en las que o salimos huyendo, o nos enfrentamos, o nos quedamos paralizados, pero nos está invitando
a buscar una solución. Ya sabemos, son emociones primarias que inciden mucho en el tema de la supervivencia, pero es no quedarnos ahí, es gestionar las emociones, que ese miedo que nos dio no se convierta en una depresión, que esa rabia que nos dio no se convierta en una ira y en un odio y en un rencor que nos corroa el alma, que esa alegría incluso no se convierta en la euforia y que nos lleve a estados en los que pues no estamos, o sea, estamos fuera de sí. ¿Cierto? Todo bien regulado, esa es la gestión emocional de la que estábamos hablando, es la invitación que hacemos también a construir relaciones sanas, estables. Y pues yo quiero agradecerte hoy, Astrid, de verdad, por compartir este espacio conmigo, este par de programas que hemos hecho, creo que se quedan ahí en las redes sociales también, subidos en el canal de YouTube, se emiten por este canal CNC, y pues agradecerte de verdad por todo lo que has aportado acá. Ay, muchas gracias, Sandra, siempre dispuesta a atender tus invitaciones porque estoy absolutamente convencida de que estos tipos de programas contribuyen enormemente a la comunidad y a la sociedad en general. Ok, ella es Astrid Gómez Sora, como se los he venido diciendo, psicóloga, abogada, docente, y pues ese tema de violencia intrafamiliar tiene solución, el manejo de gestión de emociones también, podemos vivir en bienestar, solo es que nos demos cuenta, que creemos conciencia, que pasemos a la acción. Un abrazo para todos y esperamos verlos nuevamente muy pronto.